Queridos hermanos, buenos días. Continuamos con el video número 67, perfil de Gedeón. Sirvió a Dios a pesar del miedo, pero antes un pensamiento, gracias para todo momento. ¿Cuál es tu precio? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Jesús tenía una definición de avaricia, la práctica de medir la vida según las posesiones. La avaricia iguala el valor de una persona con su bolsillo. 1. Posees mucho, eres mucho. 2. Posees poco, eres poco. La consecuencia de tal filosofía es predecible. Si eres la suma de lo que posees, es necesario que seas dueño de todo. Ningún precio es demasiado elevado, ningún pago es demasiado. La avaricia no se define por lo que cuestan las cosas, se mide por lo que te cuestan a ti. Si alguna cosa te cuesta tu fe o tu familia, el precio es demasiado alto. Preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Perfil de Gedeón. Sirvió a Dios a pesar del miedo. Pasajes bíblicos: Jueces 6:8, Hebreos 11:32. Gedeón no veía ninguna razón por la que Dios debiera elegirlo para liberar a los israelitas de Madián, y no tenía problemas en aceptar su debilidad y su inseguridad. Provenía del clan más débil de su tribu y era el menor de su familia. Cuando el Señor lo comisionó del clan, lo comisionó: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, él respondió cortés y sinceramente: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Jueces 6:14-15. Después de escuchar la promesa de Dios estaría con él, Gedeón quiso pruebas de que esta presencia era real y de que quien le hablaba era realmente Dios. El Señor le dio las pruebas y milagrosamente quemó la ofrenda de Gedeón. Esta no fue la única vez que la fe de Gedeón vaciló y que él pidió pruebas más tangibles de la presencia de Dios. Su segunda prueba implicó un vellón. Si al cabo de la noche el vellón estaba mojado de rocío, pero todo a su alrededor estaba seco, iba a creer. El Señor pasó la prueba, pero Gedeón necesitaba algo más. Esta vez, si todo alrededor del vellón estaba mojado de rocío, pero el vellón estaba seco, creería en la liberación de Dios una vez más. Él contestó: 6:36-40. Después, él tuvo en cuenta la necesidad de promesas tangibles de Gedeón y le dio la seguridad aún antes que la pidiera. Gedeón, a escondidas, escuchó a sus enemigos hablar de la próxima victoria de israelitas. 7:15. Los actos que Dios le pidió requerían de gran valor. Él destruyó el altar que su padre había construido a Baal, a quien toda la comunidad adoraba. 6:25-27. Redujo su ejército hasta tener solo 300 soldados, porque Dios no deseaba que los israelitas se llevaran el crédito por la victoria. 7:2-7. Pero el Señor actuó con paciencia frente al temor de Gedeón, y a su tiempo este obedeció a pesar de su inseguridad. Quizás no haya otra área de la vida espiritual que concite tanto interés y atención como la de escuchar la voz de Dios. Muchos han dicho: si Dios se sentara conmigo y me dijera qué hacer, yo lo haría.
Dios le dijo a Gedeón lo que debía hacer, pero él aún así necesitaba asegurarse de que era realmente el Señor quien le hablaba. Hermano, ¿cómo podemos escuchar y estar seguros de que es Él quien habla? En Evelyn Good, Dallas Williams nos habla de 3 luces que podemos consultar para determinar lo que Dios desea que hagamos: circunstancias, impresiones del Espíritu y pasajes de la Biblia. Cuando estas 3 cosas apuntan en una misma dirección, podemos estar seguros de que la dirección es que apunta a aquella que Dios desea para nosotros. Aunque Gedeón no entendía por qué Dios había permitido la opresión madianita, confió en la voz de Dios después de verlo actuar a través de la ofrenda, el vellón y las palabras de su enemigo. También prestó atención a la impresión del Espíritu de Dios. Después de la primera visita del ángel de Jehová, el Señor le habló a Gedeón por medio del Espíritu cada vez, y cuando llegó el momento de reunir al ejército, se nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. 6:34. Después de que Dios hizo que redujera su ejército, Gedeón siguió la dirección del Espíritu y los llevó a la victoria. Al examinar la historia de Gedeón bajo las 3 luces que aconseja Williams, vemos que la luz final, el lugar de la Biblia, en realidad con la voz del Señor, está trágicamente ausente en la experiencia posterior en su vida. Cuando Israel se libró de Madián, fue su propio ego más que la ley de Dios lo que los guió. Gedeón hizo un efod, chaleco de oro, y permitió que el pueblo lo adorara. Este fue el comienzo del retorno de los israelitas a la idolatría. Gedeón se llegó a ser coronado rey sobre Israel. Jehová señoreara sobre vosotros. 8:23. No obstante, se consideraba un derecho a gobernar el pueblo. Tomó muchas esposas y llamó al hijo de una de sus concubinas Abimelech, que significaba mi padre es rey. Luego asesinó a sus hermanos y trató de establecerse como rey sobre Israel. Quizás Gedeón nunca había sido entrenado en la ley de Dios debido a la idolatría de Israel cuando era joven. Sea cual fuere la razón, esta ausencia de uso de la palabra para discernir la voluntad del Señor obstaculizó sus años finales de liderazgo y tuvo un gran impacto en el rol que sus hijos tendrían sobre Israel. Nunca más en el tiempo de los jueces Israel volvió a tener paz. Reflexión personal. Hebreos 11:32. Incluye a Gedeón entre los héroes de la fe. Él confió en la voz de Dios y actuó. ¿En qué ocasión, querido hermano, hizo usted lo mismo? ¿Qué logró Dios entonces? ¿Tiene la Biblia un papel central en su crecimiento en la vida con Dios? ¿De qué manera, en qué forma permite usted que las circunstancias y las impresiones del Espíritu sean medios por los cuales escuchar la voz del Señor? De manera que la Biblia puede tener un papel importante en su búsqueda de la voluntad de Dios. Del campamento entonces el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat, y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser, y de todos los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manases, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los
vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y junto todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Ored y Sebet, y mataron a Ored en la peña de Ored, y Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Ored y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Gedeón captura a los reyes de Madián. 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el reuso de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en nuestras manos a Ored y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba Salmuná, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Sebat y Salmuná en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Sebat y a Salmuná, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel les respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Sebat y Salmuna estaban en Cancor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de aquel ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nobat y de Jobeab, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Sebat y Salmuná, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Sebat y Salmuná, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joas, volvió a la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando los hombres de Sucot, dijo: he aquí Sebat y Salmuná, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: ¿están ya en tu mano Sebat y Salmuná, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo Seba a Salmuná: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo os mataría. Y dijo Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y todos los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú.
y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre ustedes, sobre vosotros. Y les dio Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y entendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofrá, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerubbaal, hijo de Joas, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 60 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joas, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joas, en Ofrá de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor. Si se mostraron agradecidos con la casa de Jerubbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Reinado de Abimelech. 9. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Bat-Beir, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofrá, mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 60 varones sobre una misma 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto
para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles de la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salgo, fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien en Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy sobre la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó, y se fue a Ber, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos cayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecían las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gad, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva, hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gad dijo a Bet, ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem, para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera de este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu.